Siempre pensé que trabajar en el turno de noche en KFC era simplemente un mal necesario. Un trabajo monótono para pagar las cuentas, mientras averiguaba qué quería hacer con mi vida. Se suponía que era sencillo, tomar pedidos, llenar cajas, limpiar y cerrar al final del turno. La tienda cerraba a medianoche, así que la mayor parte del tiempo solo estaba yo y mis pensamientos en la silenciosa cocina iluminada tenuemente. Poco sabía que mi rutina estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Mi gerente, señor Thompson, era un hombre de pocas palabras. Alto, con una barba canosa y un ceño perpetuamente fruncido. Era el tipo de persona que rara vez revelaba mucho. Sus ojos eran agudos, como si siempre estuviera evaluando algo más allá de lo inmediato, y su silencio a menudo hablaba más que 1000 palabras. Esa noche parecía aún más retraído de lo habitual. Al entregarme las llaves de la tienda, su mirada se posó en la cocina, y por un segundo, vi algo en sus ojos, ansiedad, tal vez, o quizás algo más oscuro. Mantén todo en orden, dijo con brusquedad. Y asegúrate de revisar la nevera. Asentí, desestimando su comentario como la típica paranoia de un gerente. La nevera siempre estaba repleta de los ingredientes habituales, pollo, harina, especias. Todo era rutina, o al menos eso pensaba. El reloj marcó la medianoche y el silencio de la tienda vacía se sintió casi opresivo. Estaba limpiando las freidoras cuando escuché un golpe sordo, casi imperceptible, proveniente del cuarto trasero. Mi ritmo cardíaco se aceleró, pero lo descarté. Probablemente solo era una caja suelta o algo que se había caído. Caminé hacia el cuarto trasero, esperando encontrar algún equipo fuera de lugar, o tal vez una rata correteando. En cambio, me encontré con la habitación en su estado habitual, desordenada, pero sin nada fuera de lo común. Solo un montón de suministros de limpieza y cajas vacías. Al darme la vuelta para regresar a la cocina, noté un ligero olor tenue e inidentificable que emanaba de la dirección de la nevera. Era sutil al principio, pero se intensificó con cada segundo que pasaba. Me acerqué a la nevera y abrí la puerta, solo para ser golpeado por una ola de hedor putrefacto que casi me hizo vomitar. El olor era algo más allá del típico aroma de carne vieja. Era abrumador, casi como si estuviera vivo. Dentro de la nevera, todo parecía normal. Los estantes estaban repletos de los artículos habituales, cajones de pollo, bolsas de harina, contenedores de especias. Pero entonces, noté algo inusual, un solo contenedor sin marca, escondido en la esquina de la nevera. Era un recipiente pesado de color oscuro, diferente a cualquier cosa que normalmente guardáramos. La curiosidad pudo más. Saqué el contenedor y el hedor se intensificó. Estaba lleno de un líquido viscoso y oscuro que parecía latir con una vida antinatural. Pude ver el débil contorno de algo moviéndose en su interior, aunque era demasiado turbio para discernirlo claramente. Había una pequeña nota pegada en el fondo del contenedor, escrita con una letra temblorosa y manchada. No para consumo humano. Mi estómago se encogió. Intenté racionalizarlo, quizás era algún ingrediente especial que se había extraviado. Pero el olor era suficiente para convencerme de lo contrario. Decidí que lo mejor era deshacerme de él. Sin embargo, en cuanto moví el contenedor, la luz se fue. La repentina inmersión en la oscuridad fue brusca. La luz de la nevera parpadeó y se apagó, dejándome en completa oscuridad. Busqué a tientas mi teléfono y encendí su linterna, tratando de iluminar la cocina. El suave haz de luz reveló una escena desorientadora. La disposición familiar de la cocina ahora era un revoltijo de sombras inquietantes y formas distorsionadas. Me dirigí hacia la caja de interruptores, ubicada en una pequeña habitación de servicios públicos detrás de la cocina. Los susurros comenzaron en cuanto salí de la cocina.
Era tenue al principio, casi imperceptible, pero a medida que me alejaba de la cocina, se volvía más fuerte. Era un coro de murmullos apagados que se fusionaban en una escalofriante melodía de terror. El haz de mi linterna parpadeaba esporádicamente, proyectando sombras inquietantes y danzantes en las paredes. Llegué a la habitación de servicios públicos e intenté conectar los interruptores, pero nada sucedió. Los susurros ahora estaban acompañados de un sonido bajo y rítmico de golpes, como si algo pesado se moviera sobre mí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y podía sentir el sudor frío formándose en mi frente. Con un creciente sentido de pánico, regresé a la cocina, donde los susurros parecían converger en una sola voz inquietante. «No estás solo», parecía decir, una y otra vez. Tiré de la puerta de la nevera con fuerza, esperando encontrar algún signo de normalidad, pero el interior seguía oscuro. El olor era abrumador, casi sofocante. Saqué el contenedor de nuevo, pero ahora estaba completamente vacío. Su contenido había desaparecido misteriosamente. La desesperación se apoderó de mí. Agarré mi chaqueta e intenté salir, pero la puerta de la entrada estaba atascada. Mi corazón se aceleró al tirar y empujar contra ella, pero no se movía. Estaba atrapado. Los susurros se volvieron más fuertes, más frenéticos, y pude sentir una presencia, algo invisible, algo que esperaba. Me desplomé en el suelo, tratando de controlar mi respiración. Mi mente recorría todas las historias de terror que había escuchado, todas las leyendas urbanas sobre lugares embrujados y objetos malditos. Los golpes desde arriba se habían convertido en un ritmo de tambor implacable que resonaba por toda la tienda. Entonces, como en respuesta a mi silencio aterrorizado, surgió un nuevo sonido, un ruido agudo y penetrante que atravesó la oscuridad como uñas en una pizarra. Sentí como si algo arañara desde el interior de la nevera, desesperado por salir. Cerré de golpe la puerta de la nevera y di un paso atrás, con la mente dando vueltas. Justo cuando pensé que no podía soportar más, la luz parpadeó y regresó. Las luces volvieron a encenderse, revelando la cocina como si nada hubiera pasado. La puerta de la nevera estaba cerrada, el contenedor estaba de vuelta en el estante y todo parecía normal. Era como si los últimos minutos hubieran sido una terrible alucinación. Estaba a punto de suspirar aliviado cuando noté algo escalofriante. La nota seguía en el contenedor, pero la letra había cambiado. Ahora decía, no deberías haber mirado. Huí de la tienda en estado de shock, dejando el contenedor atrás. Nunca volví. Al día siguiente, escuché por un rumor en la calle que señor Thompson había desaparecido misteriosamente. Su coche fue encontrado abandonado en el estacionamiento y nunca más se le vio. La tienda cerró durante semanas, y cuando volvió a abrir, nadie habló de los extraños sucesos. Hasta el día de hoy, cada vez que paso por ese KFC, no puedo evitar sentir que algo oscuro y malévolo espera a la siguiente persona que abra esa nevera. Y cada vez que escucho hablar de alguien nuevo trabajando en el turno de noche, no puedo evitar esperar que no descubran los secretos que encontré, o lo que sea que esté acechando en las sombras de esa tienda maldita. Mi nombre es Katie, y déjenme decirles que el turno de noche en KFC no es ninguna broma. Empecé a trabajar ahí para ahorrar algo de dinero para la universidad, y pensé que sería una forma fácil de ganar dinero. Era una noche de martes típica, y yo estaba a mitad de camino de mi turno. El lugar estaba muerto, como de costumbre. Solo yo y mi compañero de trabajo Sam, quien pasaba la mayor parte del tiempo pegado a su teléfono. La quietud era agradable a veces, pero también hacía que el lugar se sintiera como un pueblo fantasma. Alrededor de las 11:30 de la noche, las cosas empezaron a ponerse raras. Sam estaba en la parte de atrás haciendo inventario cuando sonó la campanilla del autoservicio.
Casi me da algo del susto. ¿Quién va a KFC a estas horas de la noche entre semana? Me puse el auricular y presioné el botón. Bienvenido a KFC, ¿puedo tomar su pedido? Silencio. Esperé unos segundos e intenté de nuevo. Nada. Estaba a punto de atribuirlo a un error técnico cuando una voz crujió por el altavoz. Un cubo. Extra crujiente. Era una voz de mujer, pero había algo extraño en ella. Sonaba hueca, como si estuviera hablando a través de un túnel. Miré la cámara del autoservicio, pero la pantalla estaba en blanco. ¿Podría repetir, por favor?, le pedí, tratando de mantener mi voz firme. Un cubo. Extra crujiente. La voz repitió. Respiré hondo y metí el pedido. Eso serían $15.99 en la ventanilla. No hubo respuesta. Me encogí de hombros y fui a la ventanilla, pero al llegar, no había nadie. El carril del autoservicio estaba completamente vacío. Me asomé hacia afuera, mirando a la izquierda y a la derecha, pero no había nada, solo el estacionamiento tenuemente iluminado y la calle más allá. «Hey Sam», llamé. Están pasando cosas raras en el autoservicio. Sam se acercó, con cara de aburrimiento. «¿Qué pasa ahora?». Le expliqué lo que había sucedido, pero él solo se encogió de hombros. «Probablemente solo unos niños jugando contigo. Pasa todo el tiempo». Tal vez tenía razón. Intenté olvidarlo y volví a limpiar las mesas. Pero entonces, la campanilla volvió a sonar. Mi corazón dio un vuelco. Me puse el auricular, con las manos temblando un poco. Bienvenido a KFC, ¿puedo tomar su pedido? Silencio de nuevo. Y entonces, la misma voz, más fría esta vez, un cubo. Extra crujiente. Miré a Sam, quien ahora me observaba con el ceño fruncido. Repetí el pedido y me dirigí a la ventanilla, pero de nuevo, nadie estaba allí. El carril estaba vacío, pero el aire se sentía más frío, como si alguien hubiera dejado una puerta abierta. «Esto me está asustando de verdad», murmuré. Sam sacudió la cabeza. «Bueno, vigilaré la cámara esta vez. Tú toma el pedido». Esperamos. Pasaron 5 minutos, después 10. Justo cuando empezaba a relajarme, la campanilla volvió a sonar. Casi se me cae el auricular. Sam estaba pegado al monitor, con la cara pálida. «Bienvenido a KFC, ¿puedo tomar su pedido?», pregunté, mi voz temblorosa. «Un cubo. Extra crujiente», raspó la voz. Miré a Sam. ¿Algo en la cámara? Él sacudió la cabeza, con los ojos muy abiertos. Nada. El carril está vacío. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Esto ya no era solo una broma. Algo andaba terriblemente mal. Agarré mi teléfono y le mandé un mensaje a Mike, nuestro gerente. Era un poco escéptico, pero no me importaba. Necesitábamos apoyo. Mike llegó unos 15 minutos después, con cara de enfado. «¿Qué está pasando?». Le contamos todo, pero él solo se rió. «Ustedes se están imaginando cosas. Probablemente solo es un error en el sistema. Echaré un vistazo». Se fue a la parte de atrás a revisar el equipo, dejándonos a Sam y a mí solos. Nos sentamos en silencio, esperando que la campanilla volviera a sonar. Yo estaba agarrando la mesa con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Entonces, sin previo aviso, todas las luces se apagaron. El lugar se sumergió en la oscuridad, y escuché a Sam jadear. Busqué a tientas mi teléfono y encendí la linterna.
La campanilla del autoservicio sonó, resonando en el silencio. Un cubo. Extra crujiente, siseó la voz, más fuerte que antes. Di un paso atrás de la mesa, con el corazón latiendo con fuerza. Sam, tenemos que salir de aquí. Pero Sam estaba mirando algo detrás de mí, con los ojos muy abiertos de terror. Me giré lentamente, la luz de la linterna barriendo la habitación. En la esquina, cerca de la cocina, había una figura. Era una mujer, pero apenas se veía, más como una sombra con ojos brillantes. Agarré el brazo de Sam y salimos corriendo hacia la puerta. Salimos tambaleándonos, jadeando con fuerza. Mike estaba de pie junto a su auto, con cara de confusión. ¿Qué diablos pasó?, preguntó. Intenté explicarlo, pero las palabras no me salían. Solo señalé hacia la ventanilla del autoservicio, donde la figura sombría ahora nos observaba. La cara de Mike palideció. Estamos cerrando. Ya. Cerramos las puertas y nos fuimos rápidamente. Nunca volví a ese KFC. Dijeron que era un problema de cableado, que las cámaras estaban defectuosas, pero yo sabía la verdad. Algo estaba acechando en ese autoservicio, y yo no iba a quedarme a averiguar qué. A veces, cuando paso por ahí tarde en la noche, sigo viendo esos ojos brillantes en la ventanilla. Y me pregunto si estará esperando a que alguien más tome ese pedido. Un cubo. Extra crujiente. Mi nombre es Alex Monroe, y soy un bloguero gastronómico. Viajo por todo el país descubriendo joyas ocultas y curiosidades culinarias, documentando mis experiencias para mis seguidores. Mi última aventura me llevó a un pequeño pueblo sin pretensiones llamado Graston. Había oído rumores sobre un KFC particularmente inquietante en este pueblo, un lugar donde se decía que el pollo frito era de otro mundo, pero la atmósfera era siniestra. Intrigado, decidí hacer una visita y ver por mí mismo de qué se trataba todo el alboroto. Desde el momento en que llegué a Graston, sentí un escalofrío en el aire. No era solo la brisa fresca que susurraba a través de los árboles, sino la forma en que la gente del pueblo me miraba, con una mezcla de miedo y curiosidad. Las calles estaban inusualmente silenciosas y las pocas personas que vi se apresuraban a evitar el contacto visual. El KFC estaba en las afueras del pueblo, un edificio deteriorado que parecía fuera de lugar entre las tiendas y casas pintorescas de estilo antiguo. La pintura se estaba descascarando y el letrero crujía con el viento. Al acercarme, noté que las ventanas estaban cubiertas con una gruesa capa de mugre, haciendo imposible ver hacia adentro. Mi instinto me dijo que diera la vuelta y me fuera, pero la curiosidad pudo más. Empujé la pesada puerta y entré. El interior estaba tenuemente iluminado y el aire estaba denso con el olor a pollo frito. El lugar estaba casi vacío, excepto por unos pocos clientes que se sentaban en silencio, comiendo sus comidas con una mirada ausente en sus ojos. Detrás del mostrador había un hombre alto y delgado, con una expresión severa. Me observó con ojos fríos y penetrantes mientras me acercaba. «Bienvenido a KFC», dijo con voz monótona. «¿Qué puedo conseguirte?» Eché un vistazo al menú, que parecía anticuado y desgastado. Decidí ir a lo seguro y pedí una comida clásica, pollo frito, puré de papas y ensalada de col. El hombre tomó mi pedido sin decir una palabra y desapareció en la parte de atrás. Mientras esperaba, miré alrededor del restaurante. Las paredes estaban adornadas con viejas fotografías y recuerdos, dando al lugar un aire nostálgico, pero había algo extraño en las fotos. Las personas en ellas parecían demasiado rígidas, sus sonrisas demasiado forzadas. Era como si estuvieran tratando de ocultar algo. El hombre regresó con mi bandeja y tomé asiento en un puesto de la esquina.
La comida se veía y olía increíble, pero al dar mi primer mordisco, una ola de náuseas me invadió. El pollo era increíblemente delicioso, pero había un sabor inquietante que no podía identificar. A pesar de mi malestar, terminé mi comida, impulsado por el hambre y la curiosidad. Cuando salí del restaurante, sentí una creciente sensación de temor. Mi estómago se retorcía y me sentía mareado. Al regresar a mi motel, no podía sacudirme la sensación de que algo andaba muy mal en este lugar. Esa noche, me acosté en la cama, mi mente dando vueltas con pensamientos sobre ese KFC espeluznante. Sabía que tenía que averiguar más sobre su historia y la extraña aura que lo rodeaba. Mi instinto me decía que esto era más que una leyenda urbana, y estaba decidido a descubrir la verdad. A la mañana siguiente, me propuse explorar Graston. El pueblo era pequeño, con una población de quizás unos pocos miles. La calle principal estaba llena de encantadoras tiendas y cafés, pero había un aire de decadencia y abandono que se sentía debajo de la superficie. Los edificios eran viejos, algunos de ellos estaban tapiados y abandonados. Al caminar, noté que la gente a la que preguntaba parecía temerosa de mí. Esquivaban la mirada y se apresuraban a seguir su camino, como si tuvieran miedo de hablar con un extraño. Me detuve en un comedor local para desayunar, con la esperanza de entablar una conversación con los lugareños y aprender más sobre el pueblo y su misterioso KFC. El comedor era acogedor, un marcado contraste con la sensación inquietante que me había estado persiguiendo desde que llegué. Tomé asiento en el mostrador y pedí un café y unos panqueques. La mesera, una mujer de mediana edad con ojos cansados, trajo mi pedido y me regaló una sonrisa educada. «Buenos días», dije, tratando de sonar casual. «Soy nuevo en el pueblo, solo de paso, de hecho». No pude evitar notar ese viejo KFC en las afueras del pueblo. Tiene una atmósfera un poco peculiar, ¿verdad? La sonrisa de la mesera se desvaneció y miró a su alrededor nerviosamente antes de inclinarse más cerca. «No eres de aquí, ¿verdad?», susurró. Sacudí la cabeza. «No. Soy un bloguero gastronómico. Escuché algunas historias interesantes sobre ese lugar y pensé en echar un vistazo». Ella suspiró y miró a su alrededor de nuevo, como para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. «Escucha», dijo. «Si sabes lo que te conviene, te mantendrás alejado de ese lugar. Ha estado aquí siempre, y siempre ha sido extraño. La gente va allí y nunca vuelven a ser los mismos después. Algunos incluso desaparecen». Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. ¿Desaparecen? ¿Qué quieres decir? Ella se enderezó y sacudió la cabeza. «Ya dije demasiado. Ten cuidado. Graston tiene sus secretos, y no todos están destinados a ser descubiertos». Con eso, se fue, dejándome con más preguntas que respuestas. Terminé mi desayuno en silencio, meditando sus palabras. Claramente, había más en este pueblo y de su KFC de lo que parecía. Decidí visitar la biblioteca local para ver si podía encontrar alguna información sobre la historia del restaurante. La biblioteca era un pequeño edificio polvoriento, lleno de viejos libros y periódicos. Pasé horas revisando los archivos, buscando alguna mención del KFC. Lo que encontré solo profundizó el misterio. Había varios artículos sobre desapariciones inexplicables a lo largo de los años, todas relacionadas con el restaurante. Cuanto más leía, más me daba cuenta de que estaba metido en algo mucho más grande de lo que había previsto. Cuando el sol comenzó a ponerse, salí de la biblioteca con una sensación de inquietud. La advertencia de la mesera resonaba en mi mente, pero mi curiosidad era demasiado fuerte para ignorarla. Decidí visitar el KFC una vez más, decidido a descubrir sus secretos.
Llegué al KFC justo cuando el cielo se estaba volviendo de un profundo tono naranja. El edificio se veía aún más ominoso a la luz tenue. Dudé por un momento antes de empujar la puerta y entrar. La atmósfera era igual de inquietante que antes. El mismo hombre delgado estaba detrás del mostrador, y los mismos clientes con ojos ausentes estaban dispersos por el área del comedor. Pedí una comida, esta vez optando por los nuggets de pollo, con la esperanza de que tuvieran un sabor diferente al pollo frito que había probado antes. Mientras esperaba mi comida, entablé una conversación con uno de los clientes, una mujer joven que parecía haber vivido días mejores. Sus ojos estaban hundidos y su piel tenía una palidez enfermiza. «Hola», dije, tratando de sonar amigable. «Soy nuevo en el pueblo. Solo estoy revisando los lugares locales. ¿Qué tal la comida aquí?» Ella me miró con una mezcla de miedo y confusión. «Está bien», dijo en voz baja. «Pero no deberías estar aquí. No es seguro». Me incliné más cerca. «¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa con este lugar?» Antes de que pudiera responder, el hombre delgado apareció con mi bandeja de comida. Fulminó con la mirada a la mujer, quien inmediatamente se quedó callada y volvió a su comida. Tomé mi bandeja y encontré un asiento en un puesto de la esquina, sintiendo la pesada mirada del hombre sobre mí todo el tiempo. Los nuggets de pollo estaban igual de inquietantemente deliciosos que el pollo frito, y de nuevo, sentí una ola de náuseas después de comer. Me forcé a terminar la comida, esperando mezclarme y evitar llamar más la atención sobre mí. Cuando salí del restaurante, no podía sacudirme la sensación de que me estaban observando. Volví corriendo a mi motel, con la mente llena de pensamientos sobre el extraño encuentro y la comida inquietante. Sabía que tenía que investigar más a fondo si quería descubrir la verdad sobre este lugar. Al día siguiente, decidí visitar la Sociedad Histórica del pueblo, con la esperanza de encontrar más información sobre el KFC y su oscuro pasado. La sociedad estaba ubicada en un viejo edificio crujiente, lleno de polvorientos artefactos y fotografías descoloridas. Me presenté al curador, un hombre mayor llamado Sr. Whitaker. Parecía dispuesto a ayudar y me condujo a una habitación trasera llena de viejos registros y documentos. «¿Qué es exactamente lo que estás buscando?», preguntó mientras hojeó las pilas de papeles. «Estoy tratando de saber más sobre el KFC en las afueras del pueblo», le dije. «He oído algunas historias inquietantes sobre él, y tengo curiosidad por su historia». La expresión de Sr. Whitaker se volvió seria. «Ah, ese lugar tiene un pasado oscuro, eso seguro. Se construyó en la década de 1980, y desde entonces ha habido extraños sucesos y desapariciones. Algunos dicen que está maldito». Me entregó una pila de recortes de periódicos viejos, y pasé las siguientes horas leyéndolos. Los artículos detallaban una serie de desapariciones inexplicables a lo largo de las décadas, todas relacionadas con el KFC. También había informes de avistamientos extraños y fenómenos inquietantes dentro y alrededor del restaurante. Mientras leía, comencé a notar un patrón. Las desapariciones parecían ocurrir cíclicamente cada pocos años, y siempre alrededor de la misma época del año. No pude evitar sentir una creciente sensación de temor al darme cuenta de que el momento del próximo ciclo se estaba acercando rápidamente. Agradecí a Sr. Whitaker por su ayuda y salí de la sociedad histórica con un sentido de urgencia. Las piezas del rompecabezas comenzaban a unirse, pero necesitaba más evidencia tangible. Mi siguiente paso era visitar el KFC después de las horas de cierre y ver si podía descubrir algo oculto entre sus muros. Esperé hasta el anochecer antes de dirigirme al KFC. El pueblo estaba inquietantemente silencioso y la oscuridad parecía tragarse la luz de las farolas. Me acerqué sigilosamente por detrás del restaurante y encontré una puerta lateral que estaba ligeramente entreabierta.
Respiré hondo y me deslicé hacia adentro. El interior era aún más inquietante en la oscuridad. Las tenues luces de emergencia proyectaban largas sombras en las paredes, y el silencio era opresivo. Me moví con cautela, con el haz de mi linterna cortando la penumbra. Me dirigí a la cocina, donde esperaba encontrar algo que explicara los extraños sucesos. Al registrar los gabinetes y los cajones, me encontré con una puerta oculta detrás de un estante de suministros. Mi corazón se aceleró cuando la empujé, y descendí por una estrecha escalera hacia el sótano. El sótano era frío y húmedo, con un débil olor metálico que me hizo encoger el estómago. Mientras exploraba, encontré viejos equipos oxidados y pilas de papeles amarillentos. Al final de la habitación, descubrí un gran congelador cerrado. Con algo de esfuerzo, logré abrirlo. En su interior, encontré filas de frascos llenos de extrañas sustancias no identificables. También había varios cuadernos viejos, sus páginas llenas de notas y diagramas escritos a mano. Hojeé uno de ellos y sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral al leer sobre extraños experimentos que involucraban pollo y varias sustancias químicas. Las notas detallaban intentos de mejorar el sabor de la comida de maneras que desafiaban toda lógica y razón. Mientras leía, escuché voces que provenían de las escaleras. Rápidamente me escondí detrás de una pila de cajas y escuché. Las voces pertenecían al hombre delgado, el gerente, y a otro hombre. Su conversación era tenue y urgente. No podemos seguir con esto por mucho tiempo, dijo el gerente. La gente está empezando a hacer preguntas. No tenemos más opción, respondió el otro hombre. La herencia del coronel debe protegerse. La fórmula es demasiado valiosa. Me esforcé por escuchar más, pero sus voces se desvanecieron al alejarse. Esperé hasta que estuve seguro de que se habían ido, antes de volver a subir las escaleras y salir del edificio. Mi mente se aceleró con lo que había descubierto. El secreto de la receta del coronel era más que una táctica de mercadotecnia. Era la clave de algo oscuro y siniestro. Decidido a llegar al fondo del misterio, regresé al KFC al día siguiente, haciéndome pasar por un inspector de salud. El hombre delgado, el gerente, me miró con recelo, pero me permitió acceder a la cocina y al sótano. Mientras fingía inspeccionar las instalaciones, mantuve los ojos bien abiertos buscando nuevas pistas. En el sótano, encontré otra puerta oculta, esta vez que conducía a una pequeña habitación sin ventanas. En su interior, descubrí una serie de fotografías y documentos inquietantes que revelaban la verdadera extensión de los experimentos que se estaban llevando a cabo. La comida estaba siendo adulterada con sustancias psicoactivas diseñadas para crear adicción y obediencia entre los clientes. Antes de que pudiera salir, el gerente me atrapó. Me arrastró a la habitación oculta y cerró la puerta con llave detrás de nosotros. No deberías haber vuelto, siseó, con los ojos ardiendo de rabia. Has visto demasiado. Traté de liberarme, pero él era demasiado fuerte. Justo cuando estaba a punto de inyectarme con una jeringa llena de una sustancia desconocida, logré derribársela de la mano y propinarle una patada bien dirigida en el estómago. Se dobló, y aproveché la oportunidad para escapar. Corrí escaleras arriba y salí del edificio, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. No me detuve hasta que llegué a mi coche. Mientras me alejaba, pude ver al delgado gerente de pie en la entrada, mirándome con una mirada de puro odio. Esa noche dejé Graston, jurando nunca regresar. Publiqué mi historia, detallando los horrores que había descubierto en el KFC, pero sabía que la verdadera verdad seguiría oculta. El restaurante cerró y el gerente desapareció, pero el recuerdo de lo que había visto me persiguió. Pasaron meses y traté de seguir adelante con mi vida. Pero cada vez que veía un KFC, sentía un escalofrío de miedo y temor.
Sabía que el secreto del coronel seguía ahí fuera, esperando reclamar a su próxima víctima. Una noche, mientras estaba acostado en la cama, recibí una llamada de un número desconocido. La voz del otro lado era tranquila y medida. «No debiste meterte en cosas que no entiendes», dijo la voz. «El legado del coronel es eterno. Te encontraremos». La línea se cortó, y sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. Supe entonces que nunca estaría realmente libre de los horrores de Graston. El secreto del coronel se había convertido en parte de mí, y lo llevaría conmigo por el resto de mi vida. Mi nombre es Henry, y he vivido en este pueblo pequeño toda mi vida. No hay mucho que hacer aquí y los trabajos son escasos, así que cuando vi el letrero de «Se busca personal» en la ventana del KFC, salté de la alegría. La gerente, una mujer estricta pero justa llamada Karen, me contrató en el acto. Mi primer turno era para el lunes siguiente. Llegó la noche del lunes y yo llegué al KFC justo antes de las 10 de la noche. Karen estaba allí para enseñarme las local. Me dio un rápido recorrido por el lugar, señalando dónde estaba todo y explicándome mis tareas. El restaurante estaba inquietantemente silencioso después del ajetreo de la cena, y no pude evitar sentir un ligero escalofrío en el aire. «Bueno, Henry, ¿crees que tienes todo?», preguntó Karen, sus ojos bailando como si esperara que algo saltara sobre nosotros. «Sí, creo que sí. Solo hay que atender a los clientes que lleguen tarde, limpiar y cerrar el lugar a las 2 de la madrugada, ¿verdad?», respondí. «Así es. Solo asegúrate de estar atento a las cosas. Este lugar puede volverse un poco extraño de noche». Me reí, pensando que solo estaba tratando de asustar al nuevo chico. Poco sabía que no estaba bromeando. Mis primeras noches transcurrieron sin incidentes. De vez en cuando, algún cliente que llegaba tarde entraba, generalmente borracho o drogado, pero nada fuera de lo común. Fue alrededor del final de mi primera semana cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Era una noche tranquila, y yo estaba en la parte de atrás lavando los platos cuando escuché el sonido de la campanilla de la puerta. Me sequé las manos y me dirigí al frente, esperando ver a un cliente. El área del comedor estaba vacía y la puerta estaba cerrada. Fruncí el ceño, pensando que quizás había imaginado el sonido. Al darme la vuelta para volver a la cocina, vislumbré algo por el rabillo del ojo. Una sombra que se movía cerca de la máquina de bebidas. Mi corazón dio un vuelco, pero cuando miré directamente, no había nada allí. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», llamé, sintiéndome un poco tonto. No hubo respuesta. Sacudí la cabeza y volví a la cocina, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. Pero esa noche, no pude sacudirme la sensación de que me estaban observando. En las siguientes noches, los sucesos extraños se volvieron más frecuentes. Escuchaba pasos en el área del comedor cuando no había nadie, y la campanilla de la puerta sonaba aunque la puerta no se había abierto. Una noche, mientras trapeaba el suelo, escuché un tenue susurro que venía del cuarto de almacenamiento trasero. Dejé de hacer lo que estaba haciendo y escuché. El susurro continuó, indistinto y espeluznante. Respiré hondo y caminé lentamente hacia el cuarto de almacenamiento. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», llamé, mi voz temblorosa. El susurro cesó abruptamente, y la habitación quedó en silencio. Me quedé allí por un momento, con el corazón latiéndome con fuerza, antes de decidir investigar. Abrí la puerta del cuarto de almacenamiento y encendí la luz. La habitación estaba vacía, solo había estantes llenos de suministros y cajas. Cerré la puerta y volví a trapear, con los nervios de punta.
No podía explicar lo que estaba sucediendo, pero sabía que no era normal. Una noche, alrededor de un mes después de empezar a trabajar, tuve una experiencia particularmente inquietante. Era cerca de la medianoche, y yo estaba sacando la basura. El callejón trasero del KFC era oscuro y lúgubre, pero ya me había acostumbrado. Mientras tiraba la última bolsa al contenedor de basura, vi algo por el rabillo del ojo, una figura de pie al final del callejón. Me quedé congelado, con el corazón latiéndome con fuerza. La figura era alta y sombría, y no podía distinguir ningún rasgo. ¿Hola? ¿Quién está ahí?, llamé, mi voz resonando en las paredes de ladrillo. La figura no se movió ni respondió. Di un paso más cerca, tratando de ver mejor. Al hacerlo, la figura pareció disolverse en las sombras, desapareciendo por completo. Me quedé allí por un momento, tratando de procesar lo que acababa de ver. No podía haber sido un juego de luces. Era demasiado claro. Rápidamente terminé de sacar la basura y volví al interior, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Al día siguiente, decidí hablar con Karen sobre lo que había estado experimentando. Tal vez ella sabía algo sobre los extraños sucesos. «Hey Karen, ¿puedo preguntarte algo?», le dije mientras estábamos sentados en la oficina revisando el horario. «Claro». «¿Qué pasa? ¿Alguna vez has notado algo extraño aquí de noche?», pregunté. La expresión de Karen se volvió seria. Suspiró y se recostó en su silla. Me preguntaba cuándo me ibas a preguntar eso. No eres el primero que lo nota. Este lugar tiene historia. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Hace años, antes de que este edificio fuera un KFC, era un antiguo comedor. Hubo un incendio y algunas personas murieron. Desde entonces, han estado sucediendo cosas extrañas aquí, especialmente de noche. El miedo me oprimió el corazón. ¿Entonces crees que está embrujado?, Karen asintió. He visto y oído cosas yo misma. He tenido empleados que renunciaron porque tenían demasiado miedo de trabajar aquí. No quería decírtelo de inmediato, porque no quería asustarte, pero supongo que has visto lo suficiente como para saber que algo no anda bien. No sabía qué decir. Por un lado, fue un alivio saber que no estaba perdiendo la cabeza, pero por otro lado, saber que el lugar estaba embrujado no me hizo sentir mejor exactamente. Las cosas solo empeoraron después de mi conversación con Karen. Era como si reconocer la maldición la hubiera hecho más activa. Los objetos se movían solos, las luces parpadeaban y las voces susurrantes se volvieron más frecuentes. Una noche, mientras estaba cerrando, escuché un fuerte golpe que venía de la cocina. Corrí para ver qué había pasado y me encontré con que todas las ollas y sartenes habían sido lanzadas de los estantes. Estaban esparcidas por el suelo, como si alguien o algo los hubiera tirado deliberadamente. Me quedé allí, con el corazón latiéndome con fuerza, cuando de repente, la temperatura de la habitación bajó. Pude ver mi aliento en el aire frío. Sentí una presencia detrás de mí, y antes de que pudiera darme la vuelta, me empujaron hacia adelante, tropezando con el revoltijo de ollas y sartenes. Me puse de pie y salí corriendo de la cocina, sin atreverme a mirar atrás. Agarré mi teléfono y llamé a Karen. Karen, algo está sucediendo. No puedo seguir así. Tranquilo, Henry. Respira hondo. Estaré allí en unos minutos. Karen llegó poco después, y nos sentamos en el área del comedor mientras le contaba lo que había pasado. Ella escuchó atentamente, con su rostro pálido. Henry, creo que es hora de que busquemos ayuda. Conozco a un tipo que se especializa en este tipo de cosas. Tal vez pueda ayudarnos a averiguar qué está pasando. Unos días después,
Karen me presentó a Mark, un investigador paranormal local. Era un hombre de mediana edad con un porte serio y un montón de equipo que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Encantado de conocerte, Henry. Karen me ha contado sobre la actividad que hay aquí. Voy a instalar algo de equipo esta noche y ver si podemos capturar alguna evidencia. Mark pasó las siguientes horas instalando cámaras, grabadoras de audio y otros dispositivos por todo el restaurante. Sentí una mezcla de alivio y aprensión. Tal vez finalmente obtendríamos algunas respuestas. A medida que avanzaba la noche, Mark y yo observamos los monitores, esperando que algo sucediera. Alrededor de la medianoche, la temperatura del área del comedor bajó, y las luces parpadearon. El equipo de Mark empezó a activarse, detectando cambios en los campos electromagnéticos y captando extraños ruidos. ¿Oyes eso?, preguntó Mark, señalando uno de los monitores de audio. Escuché atentamente y volví a oír el tenue susurro. Sonaba como si fueran varias voces hablando al mismo tiempo, pero no podía entender lo que decían. Mark frunció el ceño. Este lugar definitivamente tiene actividad. Voy a intentar comunicarme con lo que sea que esté aquí. Sacó un dispositivo llamado Spirit Box, que escanea las frecuencias de radio y supuestamente permite que los espíritus se comuniquen. Mark lo encendió, y la estática llenó la habitación. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, preguntó Mark. Por un momento, solo se escuchó la estática. Luego, una voz surgió, tenue y distorsionada, pero inconfundible. «Ayúdanos». Mark y yo nos miramos atónitos. Él continuó haciendo preguntas, y la Spirit Box respondió esporádicamente con palabras y frases que parecían contar una historia. Fuego. Atrapados. No podemos salir. Cuanto más escuchábamos, más claro se volvía que los espíritus que embrujaban el KFC eran los que habían perecido en el incendio. Mark apagó la Spirit Box, con el rostro sombrío. Henry, parece que estos espíritus están atrapados aquí, incapaces de seguir adelante debido a la trágica forma en que murieron. Necesitamos ayudarlos a encontrar la paz. ¿Pero cómo lo hacemos?, pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Hay dos caminos que podemos tomar. Podemos intentar un ritual de limpieza para ayudarlos a seguir adelante, o podemos intentar descubrir más sobre sus identidades y qué los está reteniendo aquí. Decidimos empezar por aprender más sobre el incendio y las personas que habían muerto en él. Durante los siguientes días, Mark y yo investigamos los archivos del pueblo, buscando información sobre el comedor y el incendio. Descubrimos que el incendio había sucedido hace más de 50 años, en 1968. El comedor había sido un lugar popular para los lugareños, y el incendio había comenzado a primera hora de la mañana, atrapando a varias personas en el interior. El informe oficial indicaba que la causa del incendio nunca se determinó, pero los rumores y susurros sugerían que pudo haber sido un incendio provocado. Encontramos los nombres de las personas que habían muerto en el incendio: James, un cocinero, Lily, una mesera, y dos clientes, Sarah y Michael. Sus historias fueron cortadas trágicamente, y parecía que sus espíritus ahora embrujaban el lugar donde habían encontrado su fin. Armados con esta información, Mark y yo decidimos intentar un ritual de limpieza para ayudar a los espíritus a seguir adelante. Reunimos los suministros necesarios, salvia, velas y agua bendita, y nos preparamos para el ritual. Escogimos una noche tranquila, cuando el KFC estaba cerrado, para realizar el ritual. Karen, quien era escéptica pero de apoyo, accedió a dejarnos usar el restaurante después de las horas de cierre. Cuando la medianoche se acercaba, comenzamos a instalar las velas y a encender la salvia. Mark comenzó el ritual invocando una oración por los muertos, pidiéndoles a sus espíritus que encontraran la paz y pasaran a un mejor lugar.
Mientras cantaba, el aire se volvió más frío, y las luces parpadearon. Sentí una presencia alrededor de nosotros, observando, esperando. Espíritus de James, Lily, Sarah y Michael, dijo Mark. Estamos aquí para ayudarlos a encontrar la paz. Ustedes ya no están atados a este lugar. Es hora de que sigan adelante. Por un momento, hubo silencio. Luego, el tenue susurro comenzó de nuevo, cada vez más fuerte y más definido. Las voces parecían responder a las palabras de Mark, y pude sentir la tensión en el aire. De repente, una ráfaga de viento atravesó el área del comedor, apagando las velas. La temperatura bajó aún más, y pude ver mi aliento en el aire frío. Mark continuó cantando, su voz firme a pesar de la creciente intensidad. Vayan hacia la luz. Encuentren su paz, instó. El viento cesó tan repentinamente como había comenzado, y los susurros se desvanecieron. El aire se volvió más cálido, y una sensación de calma se extendió por la habitación. Era como si un peso se hubiera levantado. En los días siguientes al ritual, la actividad en el KFC disminuyó significativamente. Los ruidos extraños, los objetos en movimiento y las voces susurrantes casi desaparecieron. Parecía que los espíritus finalmente habían encontrado la paz que necesitaban para seguir adelante. Yo seguí trabajando en el turno de noche, pero la atmósfera era diferente ahora. La sensación inquietante y opresiva que había estado sobre el lugar se había ido, reemplazada por una sensación de calma. Incluso Karen notó el cambio, y nos agradeció a Mark y a mí por lo que habíamos hecho. A pesar de la nueva paz, no pude evitar sentir una tristeza persistente por los espíritus que habían estado atrapados allí por tanto tiempo. Sus vidas habían terminado trágicamente, pero al menos ahora eran libres. Una noche, unas semanas después del ritual, tuve un sueño. Estaba de vuelta en el comedor, pero estaba lleno de vida. Vi a James detrás del mostrador, preparando hamburguesas, y a Lily atendiendo a los clientes con una sonrisa. Sarah y Michael estaban sentados en un puesto, riendo y hablando. Todos se volvieron hacia mí, con el rostro amable y agradecido. James dio un paso al frente y habló. Su voz era clara y cálida. Gracias, Henry. Nos has dado la paz que nunca pensamos encontrar. Finalmente podemos seguir adelante. Desperté con lágrimas en los ojos, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Era una despedida final, una confirmación de que los espíritus realmente habían seguido adelante. La vida continuó, y también mi trabajo en el KFC. El restaurante era solo un restaurante ahora, ya no estaba embrujado por los espíritus inquietos del pasado. Me quedé en el turno de noche, encontrando un extraño consuelo en las horas tranquilas de la madrugada. Nunca olvidé los eventos que se habían desarrollado, ni a las personas cuyos espíritus habíamos ayudado. Su historia se convirtió en parte de la historia del pueblo, un recordatorio del pasado y un testimonio del poder de la compasión y la comprensión. En cuanto a mí, encontré un sentido de propósito en mi trabajo, sabiendo que a veces, incluso en los lugares más inesperados, podemos hacer una diferencia de maneras que nunca imaginamos. Hola, soy Max, y he estado trabajando en este viejo KFC por unos 6 meses. Es un trabajo fácil y me da bastante tiempo para concentrarme en mi arte cuando no estoy trabajando. El lugar tiene fama de ser un poco espeluznante, pero nunca le presté mucha atención a los rumores. Todo cambió una noche. Era martes y la hora pico de la cena acababa de terminar. Estábamos a punto de cerrar por la noche, y solo estaba yo con mi compañero de trabajo, James, terminando la limpieza final. Había estado lloviendo afuera durante horas y el viento aullaba mientras sacudía las ventanas.
Estábamos bromeando para distraernos de la atmósfera inquietante. James estaba trapeando el área del comedor, y yo estaba sacando la basura. Cuando volví, noté una puerta en el pasillo trasero que nunca había visto antes. Estaba ligeramente entreabierta y una tenue luz salía de su interior. «Hey James, ¿sabías de esta puerta?», pregunté. Él levantó la vista de su trabajo, frunciendo el ceño. «No, nunca la había notado antes. Tal vez sea un cuarto de mantenimiento o algo así». «¿Quieres echarle un vistazo?», pregunté, la curiosidad me invadió. «Seguro, ¿por qué no? Es mejor que limpiar este lugar», respondió James, dejando el trapeador a un lado. Caminamos hacia la puerta y la empujé más. La luz provenía de una bombilla desnuda colgando del techo, proyectando largas sombras en la pequeña habitación. Parecía un cuarto de almacenamiento, pero había algo extraño en ella. El aire estaba más frío y olía a algo podrido. Al entrar, vimos una trampa en el suelo. «Esto es raro», murmuró James, arrodillándose para inspeccionarla. «¿Quién pone una trampa en un KFC?» «No lo sé, pero vamos a averiguarlo», dije, agarrando la manija y tirando de ella. Unas escaleras estrechas descendían hacia la oscuridad. Intercambiamos miradas incómodas, pero no pudimos resistir la atracción de lo desconocido. «¿De verdad vamos a hacer esto?», preguntó James, dudando en la parte superior de las escaleras. «Vamos, donde quedó tu espíritu aventurero», lo provoqué, dando el primer paso hacia abajo. Él suspiró y me siguió. Las escaleras crujieron bajo nuestro peso, y cuanto más descendíamos, más frío hacía. Mi linterna cortó la oscuridad, revelando un pasillo largo y estrecho al final. Las paredes estaban húmedas y el suelo estaba cubierto de tierra y escombros. Caminamos con cautela, el sonido de nuestros pasos resonando en el silencio. Al final del pasillo, entramos en una gran habitación tenuemente iluminada. El aire estaba denso de polvo, y las paredes estaban llenas de estantes que albergaban objetos extraños. Viejos libros, frascos de lo que parecían órganos preservados y otros objetos inidentificables. En el centro de la habitación había una gran mesa de madera con un libro de aspecto antiguo abierto sobre ella. «Esto es realmente espeluznante», susurró James, mirando a su alrededor. «Sí, no me digas», respondí, acercándome a la mesa. El libro estaba lleno de símbolos y dibujos que no entendía. Al hojear las páginas, sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. Había algo profundamente inquietante en este lugar. De repente, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Nos giramos para ver una figura sombría de pie en la entrada. Era alta y delgada, con ojos que parecían brillar en la luz tenue. «¿Qué hacen aquí?», demandó una voz áspera. Nosotros no queríamos entrometernos», tartamudeé, retrocediendo un paso. La figura se acercó, sus ojos nunca dejaron de mirarnos. «Este lugar está prohibido. Deben irse ahora mismo». «Está bien, vamos», dijo James rápidamente, agarrando mi brazo y jalándome hacia la puerta. Mientras corríamos de regreso por el pasillo, la voz de la figura resonó detrás de nosotros. «Han visto demasiado. No pueden escapar». Salimos corriendo por las escaleras y cerramos de golpe la trampa detrás de nosotros. No dejamos de correr hasta que salimos al exterior, con la tormenta furiosa a nuestro alrededor. Saltamos a mi auto y nos alejamos a toda velocidad, con el corazón latiéndonos con fuerza. Al día siguiente, le reportamos lo que habíamos encontrado a la gerente, pero cuando volvimos al KFC para mostrárselo, la puerta había desaparecido. El pasillo y la habitación que habíamos descubierto se habían esfumado, como si nunca hubieran existido. La gerente nos miró como si estuviéramos locos y nos dijo que volviéramos al trabajo.
James y yo no pudimos sacudirnos la sensación de que habíamos tropezado con algo que no debíamos ver. Renunciamos a nuestros trabajos poco después y nunca volvimos a ese KFC. Pero las pesadillas aún me persiguen, y a veces, a altas horas de la noche, oigo esa voz áspera susurrando en la oscuridad, recordándome que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados.